Hola, ¿cómo están? Bueno, en estos videos comenzamos la unidad de bombas, ¿sí? La unidad número 4 de esta materia. Los contenidos que vamos a ver durante esta unidad son, bueno, por supuesto, una introducción general a las bombas, a los equipos que se utilizan para entregar energía, a los fluidos. Y vamos a comenzar viendo en este video, además de la clasificación general de las bombas, cómo funcionan las bombas alternativas y las generalidades de las bombas centrífugas. Luego van a ver que en las próximas clases nos vamos a centrar bien en las bombas centrífugas. Estos son los equipos especiales dentro de las bombas, donde vamos a desarrollar todos estos temas que ven aquí. Y son particularmente las bombas en las que vamos a prestar más atención a lo largo de esta materia, ¿sí? Las bombas centrífugas. Pero bueno, en líneas generales, las bombas son equipos que se denominan turbomáquinas, es decir, son todos aquellos equipos que agregan o extraen energía de un fluido. ¿Cuáles son los equipos que encontramos en la industria de procesos que aportan energía a un proceso, a un fluido? Bueno, las bombas son aquellos equipos que aportan energía a un líquido. Pero también tenemos turbomáquinas que aportan energía a gases, como son los compresores, los soplantes y los ventiladores. Los compresores particularmente es el tema de la unidad que sigue, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí específicamente bombas. Y los equipos que extraen energía de un fluido son las turbinas, ¿sí? Las turbinas se denominan equipos de generación de energía. En realidad lo que hacen es extraer energía de un fluido, ¿sí? Para poder aprovecharla en otro proceso. Bueno, como les decía, nosotros aquí nos vamos a centrar en las bombas. Las bombas entonces se clasifican en dos grandes grupos. Las de desplazamiento positivo. Este tipo de bombas constan de una cavidad, ¿sí? Que se abre y se llena del fluido. Como ven aquí, este es un ejemplo de una bomba alternativa, una bomba de engranajes, donde básicamente el fluido ingresa a los engranajes de la bomba y es desplazado hacia la descarga de la bomba, ¿sí? Entonces las bombas de desplazamiento positivo básicamente lo que hacen es constan de cavidades que se abren para permitir la entrada del fluido, luego se cierran disminuyendo el volumen, ¿sí? Aunque sea de manera muy pequeña, como es en los líquidos, donde el volumen disminuye muy poco, pero lo que hacen es básicamente transportan el fluido, en este caso el líquido, de una zona de baja presión, como es la succión de la bomba, y lo empujan a ese fluido hacia una zona de alta presión, como es la que se encuentra en la descarga de la bomba, ¿sí? Estas son entonces las bombas de desplazamiento positivo. Las bombas dinámicas lo que hacen es aumentar la velocidad del fluido, ¿sí? Imparten movimiento al fluido a través de un elemento móvil, ¿sí? Como es por ejemplo esto, es un rotor de una bomba que lo que hace es aumentar la velocidad del fluido en la medida que se desplaza por este rotor desde la zona de entrada hacia la zona de salida. Y cuando veamos particularmente cómo funcionan estas bombas, veremos que ese aumento de velocidad luego se transforma o se convierte en un aumento de presión. Son los dos tipos, ¿sí? Los dos grandes grupos de bombas que tenemos, las de desplazamiento positivo y las dinámicas. Las bombas dinámicas son las preferidas cuando queremos trabajar con caudales altos y logran aumentos de presión que son relativamente bajos, ¿sí? Trabajamos con caudales hasta 6.800 metros cúbicos por hora aproximadamente y aumentos de presión hasta 7 veces la presión atmosférica. Las bombas de desplazamiento positivo, de manera contraria, si bien logran grandes aumentos de presión, ¿sí? Hasta 35 atmósferas, manejan caudales mucho menores, ¿sí? Como hasta 230 metros cúbicos por hora respecto a las bombas dinámicas. Estos valores ténganlos en cuenta que son como referencias, ¿sí? No es estricto que son exactamente estos valores que mostramos aquí. A grandes rasgos, las bombas dinámicas se utilizan para altos caudales y aumentos de presión
bajos, mientras que las de desplazamiento positivo manejan grandes aumentos de presión con bajos caudales. Las bombas dinámicas aportan un caudal continuo, ¿sí? Un flujo continuo en la salida o la descarga de la bomba, mientras que las de desplazamiento positivo se caracterizan por tener un flujo pulsante, ¿sí? O de a pulsos, como vamos a ver más adelante. Las dinámicas no son adecuadas para fluidos viscosos, las de desplazamiento positivo sí, funcionan perfectamente para fluidos viscosos. Las dinámicas requieren de cebado, es decir, requieren que tanto la carcasa de la bomba como las líneas de succión y descarga estén llenas de líquido para que comience a funcionar, mientras que las de desplazamiento positivo son bombas con autocebado. Específicamente, dentro de las bombas de desplazamiento positivo tenemos un conjunto de bombas que se denominan alternativas, ¿sí? Estas bombas se utilizan cuando queremos manejar pequeños caudales a altas presiones. Se caracterizan porque se puede controlar el caudal modificando la velocidad de giro del motor, ¿sí? Que hace operar estas bombas alternativas, y el caudal depende directamente de la velocidad de giro de estas bombas y del volumen exacto que cada una de estas bombas toma en cada uno de los desplazamientos del elemento móvil, ¿sí? Como vamos a ver ahora, entonces, específicamente cómo funciona. Uno de los ejemplos de las bombas alternativas son las bombas de pistón. Las bombas de pistón, como su nombre lo dice, constan de un pistón, ¿sí? Que se desplaza dentro de un cilindro. Este cilindro posee una válvula de admisión que se abre cuando ingresa fluido al cilindro y una válvula de descarga que se abre cuando sale el fluido presurizado de este cilindro, ¿sí? Entonces, la válvula de admisión se encuentra abierta, ¿sí? Cuando el fluido se desplaza, cuando el pistón se desplaza hacia la izquierda, es decir, cuando se abre o cuando aumenta el volumen de este cilindro. Y la válvula de descarga se abre cuando el pistón recorre el cilindro desde izquierda a derecha, es decir, cuando presuriza el fluido, ¿sí? Aquí tenemos las tres etapas de funcionamiento de una bomba de pistón. Durante la carrera de admisión es cuando el pistón se desplaza, en este caso desde arriba hacia abajo, ¿sí? Se desplaza en esta dirección el pistón y por lo tanto aumenta el volumen, ¿sí? Dentro del cilindro y permite la apertura de la válvula de admisión y el llenado de todo este cilindro con el fluido. Una vez que el pistón alcanza su punto inferior, ¿sí? Empieza el recorrido inverso, empieza a subir, en este caso, por el cilindro, generando la carrera de compresión. Durante esta carrera de compresión, ¿qué es lo que hace el pistón? Aumenta la presión del líquido que tenemos aquí, o del fluido que tenemos dentro del cilindro, ¿sí? Este aumento de presión se logra porque está la válvula de admisión cerrada y la válvula de descarga todavía cerrada. Durante el proceso de descarga, ¿qué sucede? Se abre la válvula de descarga, ¿sí? Y sale el fluido presurizado desde adentro del cilindro. Entonces, en las bombas alternativas tenemos tres etapas, ¿sí? La etapa de admisión, donde se permite la entrada del fluido dentro del cilindro. La etapa de compresión, donde se aumenta o se presuriza el fluido que se encuentra dentro del cilindro, y la etapa de descarga, donde sale el fluido presurizado de la cámara de compresión. El pistón puede ser accionado por vapor o por un sistema de biela-manivela, y en este caso puede estar accionado con un motor eléctrico, ¿sí? O por una turbina, es decir, necesitamos encontrar una forma para, obviamente, generar movimiento del pistón, ¿sí? Y la cantidad de fluido descargada por cada carrera del pistón, o sea, por cada movimiento de compresión, dependerá del volumen del cilindro, ¿sí? Si vuelvo hacia atrás, cuanto mayor sea el volumen del cilindro, ¿sí? De esta bomba de pistón, mayor va a ser el caudal descargado, ¿sí? O el volumen descargado por unidad de tiempo en cada una de estas carreras del pistón.
¿sí? La cantidad descargada por cada carrera del pistón dependerá del volumen del cilindro. La entrega real de fluido puede ser menor que el volumen, ¿sí? Total de la cámara del cilindro. Entonces existe lo que se llama un rendimiento volumétrico, ¿sí? O sea, no todo el volumen del cilindro es descargado, ¿sí? Es decir, el cilindro tiene un determinado volumen, por lo tanto se llena con el líquido en su volumen total, pero cuando el pistón en su carrera ascendente se detiene, ahí deja de salir volumen. Por lo tanto, hay un volumen que queda siempre adentro del cilindro y por lo tanto no es el 100% del volumen del cilindro lo que se descarga, sino una porción de ese 100% de volumen. Es por esto que las bombas tienen un rendimiento volumétrico que en bombas que se encuentran bien cuidadas, o sea, con buen mantenimiento, suele ser del 95%, es decir, que el 95% del volumen del cilindro puede salir, ¿sí? Fíjense que aquí el pistón, perdón, cuando llega a su carrera superior, queda un pequeño volumen, ¿sí? Que no se desplaza, ¿sí? Bueno, este puede ser el 5% del volumen total, que es el que se tiene cuando el pistón alcanza su máximo desplazamiento hacia la izquierda en este caso. Las bombas alternativas de pistón, si el fluido moja una sola cara del pistón, ¿sí? Como son los dos ejemplos que les estaba mostrando aquí, es decir, el fluido solo moja una de las caras del pistón, es una bomba de simple efecto y la descarga es intermitente, ¿sí? No está siempre saliendo fluido de la bomba, sale fluido cuando el pistón se encuentra en el movimiento de compresión, ¿sí? O de descarga. Estos pulsos sí pueden ser atenuados o eliminados mediante bombas de doble acción. Estas bombas lo que hacen es, utilizan más de un cilindro, ¿sí? Por ejemplo, esta bomba que está aquí tiene un cilindro en la parte izquierda y otro cilindro en la parte derecha, y el fluido moja las dos caras del pistón. Cuando el fluido está saliendo del cilindro de la derecha, en realidad está ingresando al fluido de la izquierda. Y viceversa, ¿sí? Cuando el fluido está saliendo del cilindro de la izquierda, está ingresando al cilindro de la derecha. Entonces, estas bombas que combinan cilindros son bombas de doble acción. Y básicamente lo que hacen estas bombas es lograr obtener caudales casi libres de pulsos, ¿sí? O sea, lograr que de toda esta bomba, que es el conjunto total, salga continuamente caudal, ya sea por el cilindro de la derecha o por el cilindro de la izquierda. Entonces, de cierta forma, se libera prácticamente de pulsos la operación de la bomba, y esto también puede lograrse ubicando un pulmón en la línea de descarga, ¿sí? Para justamente amortiguar las pulsaciones. Esto también se logra colocando en múltiples cilindros, ¿sí? Como es esta bomba que vemos aquí, o esta que se ve aquí, tal vez no se nota tanto, pero es una bomba que tiene dos cilindros y un único pistón, donde el pistón tiene mojadas ambas caras y por lo tanto es una bomba de doble efecto. Otras de las bombas de desplazamiento positivo dentro de las alternativas es la bomba de diafragma, ¿sí? Básicamente la bomba de diafragma lo que hace es reemplaza el pistón por una membrana, ¿sí? Esta membrana es flexible y cuando esta membrana se expande logra aumentar la cámara de admisión, el volumen de la cámara de admisión, y por lo tanto permite la entrada de fluido, mientras que cuando esta membrana se desplaza hacia abajo, se reduce el volumen del cilindro y se permite la descarga del fluido presurizado a través de la válvula de descarga. Entonces, justamente estas bombas poseen un diafragma en lugar de un pistón. Son muy herméticas, ¿sí? Estas bombas, y por su forma de funcionamiento son, bueno, como ya dijimos, por ser alternativas, autocebantes, permiten ser utilizadas en ambientes explosivos porque
permiten un accionamiento neumático, es decir, que el desplazamiento de la membrana se produzca por aire en vez de por un motor eléctrico, por lo tanto son muy útiles cuando existen riesgos de explosión, ya sea por el fluido que se está manejando adentro de la bomba o por el ambiente en el cual se encuentra colocada esta bomba. En líneas generales, en las bombas alternativas, como dijimos, el caudal depende directamente de la velocidad, ¿sí? O sea, de la cantidad de veces que el pistón se mueve en un segundo o de la cantidad de veces que la membrana se mueve en un segundo, ¿sí? Entonces, si la válvula, el pistón o la membrana se mueven 10 veces por segundo, van a manejar más caudal que si el pistón o la membrana se mueven 5 veces por segundo, ¿sí? A igual volumen de la cámara. Normalmente se las diseña para velocidades entre 20 y 200 carreras o emboladas por minuto, ¿sí? O sea, entre 20 y 200 RPM. Justamente el caudal se controla operando la velocidad o carrera del pistón. Y algo muy importante es que siempre conviene instalar una válvula de seguridad en la descarga y una cañería de recirculación o bypass para evitar daños en la bomba si inadvertidamente se cierra una válvula en la tubería de descarga, ¿sí? Imagínense que estas bombas se encuentran siempre desplazando caudal o volumen de líquido hacia la descarga. Si existe alguna obstrucción en esta cañería de descarga y la bomba sigue funcionando, se puede alcanzar una presión muy grande de fluido, ¿sí? En esta cañería obstruida. Por lo tanto, es importante colocar una válvula de seguridad que libere fluido si ocurre una obstrucción en la cañería aguas abajo de la bomba, o inclusive una cañería de recirculación que, llegado el caso, permita que el fluido entre y salga de la bomba pero sin dañar la operación de la misma. Dentro de las bombas de desplazamiento positivo también encontramos las bombas rotativas. Aquí el fluido es confinado en uno o varios compartimentos que se desplazan desde la zona de baja presión hacia la zona de alta presión, ¿sí? Estos compartimentos se desplazan, ¿sí? Son compartimentos que se van movilizando en el interior de la bomba, ¿sí? Ya no tenemos un elemento que presuriza como es un pistón o una membrana, sino un elemento rotativo que genera huelgos o genera volúmenes que se van desplazando desde la zona de baja presión hacia la zona de alta presión. Pueden manejar casi cualquier fluido, ¿sí? Y son especiales para aquellos líquidos que tienen alta velocidad. La ventaja de estas bombas, que el flujo es mucho más parejo, ¿sí? Que en las bombas alternativas, y por supuesto también manejan altas presiones. Además, también poseen una válvula de retención en la descarga, ¿sí? O una válvula de seguridad que devuelven el fluido desde la descarga, desde la zona de descarga hacia la zona de entrada en caso de existir algún desperfecto. Cuando se desea controlar el caudal, ¿sí? En las bombas rotativas, lo que se hace es operar sobre una válvula del bypass, ¿sí? Esta válvula, si yo acá tengo un bypass, es decir, una cañería que me conecta la salida con la entrada del fluido, con la válvula de esa cañería lo que puedo hacer es regular la cantidad de fluido que finalmente termina saliendo de la bomba, ¿sí? Si yo recirculo más fluido hacia la entrada, menos fluido va a estar saliendo efectivamente de la bomba. Por lo tanto, en cierta forma lo que estoy haciendo es controlar el caudal global que me maneja la bomba rotativa. Ejemplos de las bombas rotativas son las bombas de engranajes, ¿sí? Esta es una bomba de engranajes externos, esta es una bomba de engranajes internos. Básicamente los engranajes lo que hacen es generar volúmenes, ¿sí? Espacios que se van llenando con fluido en la succión, y se lleva ese fluido hacia la descarga de la bomba, ¿sí? Tanto en la bomba de engranajes externos como en la bomba de engranajes internos, la operación es la misma. Al girar, el engranaje succiona fluido y lo transporta hacia las descargas. Los huelgos o los espacios, estos son muy pequeños y
ese volumen pequeño, más sumado a la velocidad de rotación que tienen estos engranajes, que suele ser alta, evita el retroceso del fluido. Es decir, el fluido siempre avanza en estas formas, en estas bombas. El diseño rígido de los engranajes y la carcasa permite alcanzar grandes presiones para fluidos altamente viscosos, ¿sí? El fluido se ve obligado a ingresar en estos engranajes, por lo tanto, indefectiblemente se lleva el fluido de la zona de baja presión a la zona de alta presión. Otro tipo de bombas rotativas son las peristálticas. En este caso, la parte rotatoria, ¿sí?, que es esta rueda que ven aquí, no se encuentra en contacto con el fluido, sino que lo que hace esta parte rotatoria es comprimir una manguera, ¿sí? Las bombas peristálticas tienen una manguera flexible. Entonces esta manguera flexible es comprimida, ¿sí?, por este elemento móvil, y lo que hace esa compresión es transportar el fluido desde la zona de succión a baja presión hasta la zona de descarga a alta presión, ¿sí? Se usa cuando se quieren evitar fugas, porque claramente el fluido siempre se encuentra dentro, en el interior de una manguera flexible. Pero bueno, la desventaja es que maneja caudales muy pequeños, ¿sí? Estas son bombas que se utilizan cuando se quiere dosificar caudal, es decir, establecer o entregar un caudal muy pequeño, como puede ser en alguna reacción específica o cuando se quiere agregar algún aditivo que va en partes por millón, es decir, en concentraciones muy bajas. Se utilizan este tipo de bombas, y la debilidad radica en el tubo flexible que, bueno, por supuesto puede sufrir daños. Y bueno, estos son otros ejemplos de bombas rotativas como las de lóbulos. Básicamente lo que hacen las de lóbulos es reemplazar los engranajes por este tipo de elementos mecánicos. Las bombas como este tipo de vano deslizante o paleta, lo que tienen son o paletas flexibles que nuevamente generan estos volúmenes que se llenan en la succión con fluido que es desplazado hacia la descarga de la bomba. En este video tienen cómo funcionan bombas alternativas, ¿sí?, de una forma animada para que lo puedan ver. Por supuesto, las bombas de pistón tienen un motor, ¿sí?, y un reductor de velocidad y una biela que es la que justamente provoca el movimiento del pistón en el interior del cilindro, ¿sí? Y también tenemos, por supuesto, las válvulas de admisión y de descarga. Entonces, cuando el pistón se encuentra desplazándose hacia la izquierda, en este caso, la válvula de admisión se encuentra abierta y el cilindro se llena de fluido. Cuando el pistón se mueve hacia la derecha, deja de ingresar fluido al pistón, pero comienza a verse la descarga de fluidos. Y desde esta visión pueden ver cómo es el funcionamiento. Ahí está en la etapa de admisión, es decir, el pistón se está desplazando hacia atrás, mientras que en la etapa de descarga el pistón viene hacia adelante, se cierra la válvula de admisión y se abre, como van a ver aquí, la válvula de descarga, ¿sí? La válvula de admisión cerrada, la válvula de descarga abierta. En la bomba de diafragma el funcionamiento es similar, ¿sí? Cuando el diafragma se encuentra desplazándose hacia la izquierda, aumenta el volumen de la cámara de admisión y por lo tanto se abre la válvula de admisión, mientras que cuando el diafragma se desplaza hacia la derecha se produce la descarga. La bomba rotatoria de paletas es la última que les estaba mostrando. De nuevo tenemos todo el equipo que permite el movimiento del elemento móvil, en este caso es el rotor de paletas. Por supuesto la bomba se encuentra conectada a una cañería y como ven aquí el movimiento del elemento del cilindro
rojo que se ve aquí permite el desplazamiento de las paletas, y en este desplazamiento es que se generan los huecos que se llenan con el fluido. En esta bomba que vamos a ver aquí, que es la bomba de paletas flexibles, ¿sí? No es la bomba de paletas fijas como la anterior. En este caso, la reducción del volumen se debe a que estas paletas son justamente flexibles y permiten el desplazamiento del fluido desde la zona de baja presión hasta la zona de alta presión. También existen bombas de tornillos, ¿sí? Como son las que ven aquí. Estas bombas lo que hacen es, justamente en el movimiento giratorio del tornillo, llevan el fluido de la zona de baja presión a la zona de alta presión. Y bueno, aquí están la bomba de engranajes internos, ¿sí? Donde los huelgos o los huecos se generan en el interior de los engranajes. La bomba de engranajes externos, ¿sí? Voy avanzando porque es básicamente lo que estuvimos viendo recién en la presentación, pero en el movimiento de los engranajes se permite el desplazamiento del fluido. Y la última que nos queda ver es la bomba de lóbulos, ¿sí? Que, bueno, como ven aquí, el desplazamiento de estos lóbulos es lo que genera el transporte del fluido de la admisión hacia la descarga del agua. Bueno, las bombas de desplazamiento positivo tienen catálogos, ¿sí? Que nos permiten seleccionar cuál es la bomba que más se adecua a nuestro sistema. Las bombas centrífugas, como vamos a ver más adelante, también poseen catálogos. Los catálogos de las bombas de desplazamiento positivo básicamente lo que nos dicen es la región de presión, esto es presión versus caudal, que maneja cada bomba, ¿sí? Por ejemplo, esta zona pintada en celeste es la zona de operación de esta bomba, ¿sí? O sea, esta bomba alternativa nos permite manejar caudales desde 0 hasta 765 litros por hora y presiones desde 0 hasta 3 bar. Esta zona de operación es diferente a la zona de operación de esta otra bomba que tenemos aquí, ¿sí? Que permite manejar caudales hasta 190 litros por hora y presiones hasta 5 bar, como vemos aquí. Entonces, la bomba alternativa, ¿cómo funciona? Trabaja el caudal requerido, o sea, el caudal, como dijimos, lo fijamos según la velocidad que le damos al elemento de la bomba, ¿sí? Si este elemento móvil, estas paletas, están girando a 50 RPM, el caudal que maneja esta bomba va a estar determinado por esa velocidad, es decir, por las 50 RPM y por el volumen que tenga cada uno de estos orificios que se generan en la bomba. Si esta bomba la hacemos girar a 100 RPM, el caudal va a aumentar al doble. Entonces el caudal se encuentra fijo, ¿sí? Por la velocidad que le impartimos a la bomba, y la presión es la presión que existe en la cañería de descarga. Lo que tenemos que tener precaución es que si nosotros queremos alcanzar en la cañería de descarga, ¿sí? Esto va a un tanque presurizado, ¿no? A, por ejemplo, 8 bar, esta bomba va a tener que permitir descargar a 8 bar. Es decir, no vamos a poder elegir la bomba primera hasta que les marqué, cuya presión máxima de descarga es 3 bar, sino que nos vamos a tener que ir, por ejemplo, a la bomba 288, que sí permite una presión de descarga a 8 bar, o la bomba 19010, donde 8 bar está incluido, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención cuando seleccionamos una bomba de desplazamiento positivo al catálogo que nos da el fabricante, que nos dice cuál es la máxima presión que puede manejar esa bomba y cuál es el máximo caudal que puede manejar esa bomba. En el interior de esa región podemos manejarnos en cualquier valor de caudal y presión que deseemos. En las bombas dinámicas, ¿sí? Las bombas, el otro gran grupo de bombas que podemos encontrar, los catálogos son un poco diferentes, ¿sí? Ya no son regiones de caudal y presión máximos, sino que son combinaciones de caudal y presión que puede manejar cada bomba. Estas zonas que vemos delimitadas aquí en líneas rojas son
las zonas de operación de cada una de estas bombas dinámicas en función del caudal que entrega la bomba y la altura que entrega la bomba. Las bombas dinámicas, que son las que vamos a empezar a ver ahora, son más comunes que las bombas de desplazamiento positivo porque son más económicas, ¿sí? Tienen menos mantenimiento y ocupan menos espacio. El caudal y la presión ya no dependen únicamente del caudal que le seteamos a la bomba, es decir, de la velocidad de giro de la bomba y de la presión que tengo aguas abajo, sino que dependen de una combinación, ¿sí? El caudal y la presión que me entrega una bomba dinámica depende del balance de energía que planteo en mi sistema, como vamos a ver en las clases siguientes. ¿Qué desventajas tienen estas bombas? Bueno, como dijimos anteriormente, requieren de cebado, no son buenas para fluidos viscosos y la presión de succión es variable, ¿sí? Estas son las desventajas de las bombas dinámicas, sin embargo, son mucho más utilizadas en la industria que las bombas alternativas, justamente por lo que les decía al principio, son más económicas, requieren menos mantenimiento y ocupan menos espacio. Dentro de las bombas dinámicas, las más comunes son las bombas rotativas, ¿sí? Las típicas son las bombas centrífugas, que son estas que ven aquí. Y si bien la orientación suele ser horizontal, es decir, que el motor se encuentra horizontal al eje que mueve el elemento móvil, también se pueden encontrar en la industria de procesos dispuestas de manera vertical, aunque esta disposición no es tan común como la horizontal. En cuanto a las velocidades de operación, normalmente son bombas que se operan entre 1200 y 8000 RPM, ¿sí? Tienen velocidades de giro mucho más altas que las bombas alternativas, ¿sí? Necesitamos que este elemento móvil tenga una gran velocidad para poder manejar altos caudales y poder lograr un aumento de presión considerable. ¿Qué tipo de bombas encontramos dentro de las bombas dinámicas? Bueno, las que llamamos las bombas radiales o centrífugas, que son las más comunes, las bombas axiales y las de flujo mixto. ¿De qué depende que una bomba sea centrífuga, axial o de flujo mixto? De la dirección que toma el fluido cuando sale de la bomba. Es decir, en las bombas centrífugas el fluido ingresa por el centro de la bomba y sale a 90 grados, ¿sí? Entonces, lo que adquiere o lo que se incrementa es la velocidad centrífuga del fluido. En las bombas axiales el fluido ingresa y sale con la misma dirección del álave, o sea, del elemento que le imparte velocidad, entonces se aumenta la velocidad axial del fluido, mientras que en las de flujo mixto los álaves tienen una forma intermedia entre un álave de flujo axial y un álave de flujo centrífugo, ¿sí? Las bombas centrífugas son las que permiten el mayor aumento de altura o de presión, ¿sí? Del fluido, pero manejan menos caudal. Las bombas axiales, si bien permiten un aumento menor de altura o de presión del fluido, permiten manejar mayores caudales que las bombas radiales o centrífugas, y por supuesto las de flujo mixto tienen alturas y caudales intermedios. Y nosotros nos vamos a centrar entonces en las bombas de este tipo, las bombas centrífugas. ¿Cómo funciona una bomba centrífuga? Las partes principales de la bomba centrífuga son el elemento móvil, que es el impulsor, rodete o rotor. Todos estos son sinónimos para el impulsor de la bomba. Este es el elemento móvil, ¿sí? Como ven aquí, el elemento celeste, que se encuentra contenido en una carcasa o voluta. Esta carcasa de la bomba o voluta de la bomba tiene una forma como de caracol, ¿sí? Que se va ensanchando. Si ustedes observan esto, el área transversal de esta carcasa se va ensanchando en la medida que nos vamos acercando a la descarga de la bomba, y esto tiene una razón de ser, como lo vamos a ver ahora. ¿Qué otras partes encontramos en las bombas? Bueno, la entrada de fluido se encuentra en el centro del impulsor, ¿sí? El fluido es alimentado por una cañería al centro del impulsor, que también se denomina ojo del impulsor, ¿sí? Por aquí ingresa el fluido, es tomado por el impulsor y adquiere velocidad. Así como ven aquí, estas son las pelotitas rojas, son las moléculas de fluido, ingresan desde la parte central y se van desplazando por el movimiento centrífugo del impulsor hacia la
el exterior, ¿sí? Hacia la parte externa del impulsor hasta llegar a la carcasa, donde luego es dirigido el fluido hacia la descarga de la bomba, ¿sí? Va siguiendo este recorrido el fluido. Desde el interior es tomado por el fluido, ¿sí? En el punto 1 el fluido ingresa al impulsor, luego se desplaza radialmente aumentando su energía cinética, ¿sí? Aquí aumenta la velocidad, el impulsor, imagínense que gira a velocidades muy altas, entonces rápidamente se acelera el fluido y es desplazado hacia la carcasa, ¿sí? En el punto 3 el fluido sale del impulsor, la carcasa recibe el fluido a alta velocidad y fíjense que en la medida que el fluido va recorriendo la carcasa desde el punto 3 hacia el punto 4, el área de pasaje del fluido va aumentando. Si el área de pasaje va aumentando, la velocidad del fluido disminuye, ¿sí? Aquí el fluido tiene una alta velocidad, pero en el punto 4, como el área de descarga es mayor, ¿sí?, que esta zona, la velocidad va disminuyendo. ¿Qué pasa con toda esa energía cinética que le aporta el impulsor? Bueno, toda esa energía cinética que se pierde porque la velocidad del fluido baja, se convierte automáticamente en energía de presión, ¿sí? Energía presurizada, o sea, el fluido se presuriza en la medida que recorre la carcasa de la bomba centrífuga, ¿sí? El aumento de energía cinética se convierte en un aumento de energía de presión. Entonces, cuando el fluido sale de la bomba, sale a una presión mayor que la presión que tenía cuando ingresó a la misma. Tenemos a su vez distintos tipos de impulsores, ¿sí? Hay impulsores que se denominan cerrados, semiabiertos o impulsores abiertos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La existencia o no de tapas en los álabes, ¿sí? Como vemos aquí en el impulsor cerrado, los álabes del impulsor se encuentran contenidos entre dos tapas, por lo tanto el fluido cuando ingresa al impulsor se mantiene dentro de los dos álabes entre los cuales ingresó hasta que sale del impulsor, ¿sí? En un impulsor semiabierto tenemos una sola tapa, o sea que el fluido ingresa por aquí y en su recorrido hacia la salida del impulsor puede tener un mezclado, pero es un mezclado un poco menor que si el impulsor es abierto, es decir, no tiene ninguna tapa que contenga el fluido entre un álave y otro, ¿sí? Aquí el fluido puede mezclarse, es decir, el fluido que ingresa al principio entre estos dos álabes puede pasar a la cavidad siguiente, ¿sí? Porque estamos en un impulsor abierto. ¿Por qué tenemos estas alternativas de impulsores? Bueno, en el caso de que el fluido que estemos manejando tenga sólidos en suspensión, ¿sí?, vamos a preferir utilizar un impulsor abierto. Es decir, cuanto más sólidos en suspensión tenemos, más tenemos que ir tendiendo hacia utilizar un impulsor abierto. ¿Por qué? Porque si utilizamos un impulsor cerrado con un fluido sucio, ¿sí?, con un fluido que tenga muchos sólidos en suspensión, vamos a generar el taponamiento de los huecos entre los impulsores, ¿sí? Entonces, es la forma en la que vamos a ir avanzando, ¿sí? En la medida que tengamos más sólidos en suspensión, vamos a utilizar un impulsor abierto. ¿Pero qué desventaja tiene el impulsor abierto? Que la eficiencia es menor, es decir, no logra tanta conversión de energía cinética en energía de presión. Por lo tanto, este impulsor abierto no nos va a permitir manejar una presión tan alta o generar un aumento de presión tan significativo en el fluido como si lo hace un impulsor cerrado, donde el fluido no se mezcla y la conversión entre energía cinética y energía de presión es muy alta, por lo tanto es de alta eficiencia. Y en este video, ¿sí?, que les mostramos, que les estoy mostrando aquí, vamos a ver cómo es el funcionamiento de una bomba centrífuga de una manera
animada, ¿sí? Entonces aquí vemos las partes de una bomba centrífuga. Como dijimos, tenemos el impulsor adentro de la bomba y el impulsor que puede ser cerrado, semiabierto o abierto. Es el elemento móvil, ¿sí? Es el elemento que va a impartir velocidad al fluido. El fluido ingresa por la parte central al impulsor y en su recorrido hacia la parte externa aumenta su velocidad, ¿sí? Aumenta la energía cinética del fluido, ¿sí? Las bombas generan un aumento de presión porque esa energía cinética justamente se convierte en energía de presión. ¿Sí? Ahí lo que estamos viendo es cómo es la succión del fluido. Esto requiere un cebado, o sea, para que la bomba centrífuga funcione, esta cañería tiene que estar llena de líquido antes de comenzar antes de que comience a girar el impulsor, ¿sí? Si esto se encuentra vacío, el impulsor va a girar y no va a impulsar nada de líquido, ¿sí? Entonces, el priming es el cebado de la bomba centrífuga, es decir, el llenado previo a el funcionamiento de la bomba. El impulsor se coloca entonces en una carcasa que posee un área transversal variable. Justamente esa área variable es lo que genera la conversión de la energía cinética a energía de presión, ¿sí? Como vamos a ver aquí, esa es la carcasa de la bomba, posee una sección transversal que se va ensanchando en la medida que nos acercamos a la descarga de la bomba. Este ensanchamiento genera una disminución de la velocidad y por Bernoulli un aumento de presión, ¿sí? Como vimos, siempre las energías se mantienen constantes, entonces la energía cinética que disminuye en la carcasa de la bomba se convierte en energía de presión en la descarga de la bomba. Bueno, los álabes pueden tener diseños especiales, sí, hay toda una ingeniería alrededor de esto para permitir un diseño adecuado de los impulsores de la bomba. Eso lo vamos a ver más adelante, o sea, la generación de burbujas o de cavitación en el interior de la bomba es un problema, ¿sí?, a tener en cuenta. Eso lo vamos a charlar luego en la clase de problemas operativos. Por lo cual la energía con la que el fluido ingresa a la bomba no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser una energía lo suficientemente alta como para evitar que la presión baje por debajo de la presión de vapor, de manera que podamos tener siempre el fluido de manera líquida, ¿sí? Bueno, esos son los ejemplos de impulsores que estuvimos viendo, ¿sí? El impulsor cerrado, el semiabierto y el impulsor abierto, que se prefieren según el tipo de sólidos en suspensión que tengamos, ¿sí? A mayor cantidad de sólidos en suspensión, más abierto tiene que ser el impulsor, pero menos eficiencia tiene. Las otras partes que complementan la bomba son, por supuesto, el eje que va a comunicar el impulsor de la bomba con el motor, la caja de engranajes, ¿sí? Vamos a necesitar tener una caja de engranajes para el movimiento y también una empaquetadura, ¿sí?, que evite la pérdida de fluido desde el interior de la bomba hacia la parte externa. Bueno, los rodamientos, ¿sí?, que forman parte de los elementos móviles de la bomba. Y por supuesto, luego vamos a necesitar conectar ese eje, esa caja de engranajes y el impulsor con el motor de la bomba. Bueno, con esto terminamos la primera clase de introducción de bomba.